senador Cabrera. Muchas gracias, señor presidente. Nuestra moción versa sobre la Ley 41/2005, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que introdujo en su artículo único, apartado 6, una modificación del artículo 324. Limita, como todos sabemos, la duración de la fase de instrucción de los procesos en un régimen jurídico general con numerosas excepciones que la propia Fiscal General del Estado, en su circular 5/2015, afirmó que planteaban zonas de penumbra. Si bien estamos de acuerdo que es un objetivo siempre loable, el de la agilización de los procesos, supone un grave desconocimiento de la realidad de la Administración de Justicia en España. Se ha legislado de espaldas a la realidad y, sobre todo, a la infradotación de medios personales y materiales de los juzgados de nuestro país. Miren, yo ya no les hablo aquí como político, sino como abogado penalista que lleva paseándose por los juzgados de este país los últimos 17 años. A día de hoy es imposible instruir muchas causas penales en un plazo de 6 meses y ni tan siquiera en 18 meses. La mayoría de asuntos que precisen algo más que el atestado y la declaración del investigado y víctima o testigos, es decir, informes periciales, documentación y ya no digamos si hablamos de comisiones rogatorias, por ejemplo, es materialmente imposible que se instruyan en 6 meses y muchas veces ni en esos 18 meses si fueran una causa compleja. La propia fiscal delegada de Violencia de Género para Castilla y León decía hace unos días en el Parlamento Autonómico que tenían que esperar hasta 8 meses para un informe pericial por un delito de violencia de género. A pesar de ello, la reforma que pretendemos derogar dice que no podrá suponer un incremento de dotaciones ni de gasto de personal. Coste económico cero, pero con un alto coste en derechos, en este caso la tutela judicial efectiva de la ciudadanía, consagrada como derecho fundamental en el artículo 24 de la Constitución. A nivel constitucional y orgánico, hay que decir que el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas que reconoce tanto el artículo 24.2 de nuestra Constitución como el 6.1 del Convenio de Derechos Humanos no puede ni debe ser garantizado mediante una reforma legal que ignora las exigencias de seguridad jurídica del artículo 9.3 de la propia Constitución. Además, a nivel orgánico, estas posibilidades de prórroga, curiosísima o paradójicamente, quedan en manos del Ministerio Fiscal y no en las y los jueces de instrucción de este país, que son los que de momento, a día de hoy, investigan. Esto demuestra a las claras la falta de coherencia del sistema y es también muy preocupante porque no olvidemos que muchas de las causas complejas son precisamente tramas de corrupción política, empezando por las que afectan al partido del Gobierno. Según el dictamen emitido por el Consejo General del Poder Judicial, que excluye el sobreseimiento, salvo que se den las causas de sobreseimiento del 637 y 641 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, hay obligación a abrir fase de acusación, aun con el conocimiento de no haber podido practicar todas las diligencias de investigación o pruebas precisas. Por tanto, la reforma fomenta o bien la pena de banquillo o bien la impunidad. Es decir, que el fiscal debe elegir entre ir contra investigados sin haberse podido completar la instrucción o que deba optar por el sobreseimiento. Ahí nos estamos situando en el gran riesgo de esta reforma, en la impunidad de hechos en los que cabe incluir los que previsiblemente sean de mayor gravedad o de mayor complejidad previstos en el Código Penal. Y precisamente el otro día se conocía el primer supuesto, al menos hecho público, de procedimiento archivado por el transcurso de los 6 meses sin investigación. Y casualidades, resulta que se trata de un asunto que podría afectar al presidente de la región de Murcia del Partido Popular. Y casualmente también el fiscal presenta la solicitud de prórroga fuera de plazo. 6 asociaciones judiciales y fiscales pidieron la suspensión de su entrada en vigor antes de que se consumara este despropósito, calificando públicamente la reforma de auténtica ley de punto final. El Consejo General de la Abogacía Española también pidió en su día diálogo al Ministerio de Justicia antes de la entrada en vigor de la reforma, pero no hubo diálogo ninguno y aquí tenemos en vigor el artículo. En las conclusiones de la 25 Reunión Nacional de Jueces Decanos de España, órgano de representación de los jueces elegidos por los propios jueces democráticamente, la conclusión con respecto a esta reforma es clara, va a tener un efecto sumamente negativo, como lo es el establecimiento de plazos límite en la instrucción medida de evidente carácter voluntarista que nada soluciona ni aporta, cuando su causa radica precisamente en la permanente escasez de personal y medios, así como en leyes anticuadas que aplicamos al proceso penal y que, gobierno tras gobierno, nadie se atreve a modernizar. Recientemente se ha conocido, además, que un juez de instrucción ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad respecto a este artículo, en la que argumenta
que la reforma procesal puede vulnerar el derecho a tutela judicial efectiva, al derecho de defensa, al derecho a un proceso con garantías y al derecho a la prueba. Es por ello que, mientras no se dote de medios suficientes, estos brindis al sol, como es el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no aportan ninguna solución a la justicia española, sino todo lo contrario, por lo que es urgente su derogación. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Comorera.